Permítame presentar brevemente a los panelistas. Tenemos presente al rabino Salman Uri Blumenfeld, con estudios superiores en Montreal de Canadá, Nueva York en USA, Casablanca, Marruecos, emisario del Rebbe de Lubavitch en Perú desde 1987, estando frente a la institución de Beit Chabad Lubavitch de Perú hasta el día de hoy. En este periodo realizó incontables mitzvot y reforzó prácticas judías en la comunidad del Perú. Está también con nosotros el rabino Guillermo Bronstein. Él es actualmente rabino de la Asociación Judía de Beneficencia y Culto 1870 y lo ha sido desde 1985, egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano. Fue presidente de la Asamblea Rabínica de América Latina del 2000 al 2002, ha sido profesor del Colegio León Pinelo y es copresidente actualmente del Consejo Interreligioso del Perú. También contamos con la presencia del doctor Saúl Peña. El doctor Saúl Peña Kanikowski nació un 23 de agosto de 1932 en Jauja, de padre jaujino y madre judía. Él es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, fundador del Centro para el Desarrollo de Psicoanálisis en el Perú, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia y organizador del primer Congreso Latinoamericano de lo que está en la siguiente página de psicoterapia. Ha recibido múltiples premios y distinciones. El doctor Saúl Peña es primordialmente esposo, padre y abuelo. Buenas noches, Erev Tov. Pertenencia, hay que primero, un gran problema que sucede en el mundo, que a veces gente analiza temas, pero no define el tema. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa pertenencia. Porque pertenencia implica que hay un dueño. Pertenencia significa que uno se adhiere a algo y se siente parte de. Si nosotros, según esta óptica, podemos entender una gran parte de la Torá, porque podemos ver en muchos versículos de la Torá emplea términos que nosotros pertenecemos a Dios, y hay otros versículos que nos ponen como dueños, es decir, que pertenece a nosotros. Según esta óptica, nosotros podemos llegar a la conclusión que toda la Torá, todo el judaísmo, es una práctica para generar pertenencia a Dios, pertenencia al pueblo judío, pero el pueblo judío de por sí, ¿qué es lo que los une? Que hay un dueño y que nosotros pertenecemos a este dueño. De la misma forma, nosotros también llegamos a una conclusión. ¿Es posible pertenecer a algo que no tiene práctica? Obvio que una pertenencia solamente emocional no es una pertenencia, hay una práctica. Acá en el Perú, hace poco, nadie esperaba que el Perú sea campeón del mundo, pero todos estaban festejando el solo hecho que el Perú está participando. El solo hecho que el Perú va a participar de algo. El solo hecho que el Perú es parte del nivel más elevado del fútbol. Pero había una práctica. Todos empezaron a comprar t-shirts, la gente empezó a comprar televisores, es decir, hubo una práctica. Vamos a tratar de imaginarnos los peruanos solamente en emoción, solamente en el corazón, sin ninguna práctica, festejando que Perú va a participar de algo, que va a pertenecer a
a un nivel de fútbol el más elevado. Es decir, hemos vivido acá una experiencia que el pueblo se sentía, que festejaba solamente el hecho que están perteneciendo a algo. El pueblo judío, toda su práctica es solamente pertenecer. Nuestro festejo es que pertenecemos. Somos porque pertenecemos. ¿A qué pertenecemos? A Dios. La práctica judía es solamente una forma de expresar que sentimos pertenecientes. Es decir, no existe en el mundo que uno pueda pertenecer a algo sin una práctica. Vamos a tomar como ejemplo el Shema Israel. ¿Qué declaramos en la frase Shema Israel? Entienda, pueblo de Israel, estamos haciendo la traducción. Hashem, Dios, Elokeinu. ¿Qué significa Elokeinu? Mi Dios. Elokeinu. Es decir, lo primero que decimos en la Shema es: Dios pertenece a mí. Un minuto. Hashem Elokeinu. Un minuto. Hashem pertenece a mí. Es decir, incluso en la Shema encontramos este concepto de que yo soy partícipe de algo. Hay algo que yo pertenezco porque este algo pertenece a mí. Esto es Elokeinu, mi Dios. De ahí empieza todo el judaísmo. Es decir, llegamos a la conclusión: sin práctica no hay pertenencia. Número 2, si yo no recibo algo, no puedo sentirme que yo participo, yo pertenezco a algo. Para que yo pertenezca a algo, yo tengo que recibir algo. Entonces, la Torah, por esa razón en la Torah, en los rezos, constantemente encontramos el concepto Dios me da, yo recibo de Dios, porque si no, ¿dónde está el sentido de pertenencia? Muchas gracias, Rabino. Le pasamos la palabra ahora al Rabino Bronstein. Gracias. A pesar de que empezamos un poco tarde, los sillones son tan cómodos que valió la pena la espera. No es un chiste para empezar, quiero decir que cuando uno siente que pertenece a algo, siente que pertenece a algo donde está cómodo, es decir, es su lugar. Igual me voy a levantar de este sillón, no se preocupen cuando termine, pero siento que estoy bien acá. Cuando estamos entre judíos, también nos sentimos que estamos en casa. Uno puede viajar algún día a Rusia, y en Rusia uno podía encontrar que había un colega del Rabino Uri, en el estadio de Moscú, muy moderno, que él estaba en la puerta esperando para poner tefilín y para dar comida kasher a aquellos judíos que venían a alentar a sus equipos, no importa cuáles. Eso es pertenencia, es decir, yo me identifico con alguien a quien no conozco, cuyo idioma no hablo, pero tenemos algo que trasciende el presente nuestro y hace que tengamos algo común. Ahora, cuando decimos pertenecer a algo, estamos hablando de identidad. Y cuando hablamos de identidad, como dijo el rabino, estamos queriendo definir. ¿Y definir qué significa? Poner límites. Y sí, ser judío implica poner límites. Me voy a permitir disentir un poco con Salo. Nosotros no estamos viviendo en un mundo solamente donde el secularismo es la norma. Estamos viviendo en un mundo donde hay ciertas bolsones secularistas versus terribles bolsones de fundamentalismo. Y eso lo vemos, y no solamente fundamentalismo violento, hay todo tipo de fundamentalismo no judío en el mundo que de alguna forma nos están arrinconando a nosotros. Y si entre nosotros no acentuamos aquello que tenemos en común, como dice un famoso verso, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es decir, tenemos que acentuar
y reforzar aquello que tenemos en común. Pero a la vez, cuando ponemos límites, tenemos que saber algo que se dice de manera muy suelta. Después de todo, todas las religiones son lo mismo porque buscan lo mismo. Permítanme decir acá, no es así. Todas las religiones por ahí sí buscan lo mismo, aunque no sabemos lo que buscan todas. Ni siquiera podemos decir lo que busca el judaísmo. Pero cada religión es absolutamente distinta una de otras. Y acá, no sé si hay tiempo, pero es fundamental diferenciar el hecho de que el judaísmo es una comunidad normativa. Es decir, el judío y el judaísmo no se define por la fe, por lo que uno cree, que existe lo que uno cree, existe la fe, pero no es lo que determina el ser judío, sino que es la norma, la mitzvah, la ley, lo que define quién es judío y qué es el judaísmo. Por lo tanto, como decía el rabino, en eso coincidimos 100%, tiene que haber un vínculo que ya existe de por sí, pero si no hay una práctica común, por más diferencias que haya, ese vínculo es absolutamente lábil, melifluo, se va en el aire y no nos sirve para mucho. Aquello que tenemos en común, que sentimos, no va a servir nada si lo limitamos a un judaísmo, como decía un maestro mío, cardíaco. Yo me siento muy judío y yo me siento también muy melómano, y por eso soy un gran violinista, como el que tocó con la orquesta de Jerusalén el sábado pasado. Un minuto. No soy melómano, no soy virtuoso, por más que me sienta alegría por la música. Yo me puedo sentir muy judío, pero ese sentimiento no me hace judío si no hay una práctica que la conlleve. Yo respeto las fiestas. ¿Cómo las respetas? ¿Estás durante todo el día de Kipur rezando? ¿Prestas atención a lo que dices? ¿Sabes que cuando rezas la Midá y el Shema estás cumpliendo una mitzvah? No. Yo me siento a comer la noche de Rosh Hashanah, la noche de Pesach. Ese es un judaísmo gastronómico, como el otro es un judaísmo cardíaco. Es decir, son parte, pero no son el todo. Muchas gracias, rabino Bronstein. Es el turno del doctor Peña. Bueno, muchas gracias. Yo quería expresar en primer lugar mi agradecimiento tanto a León Eskenazi como a Salomón por esta invitación tan linda, tan distinguida, que me permite compartir con dos personas que yo aprecio y valoro, no solamente por su identidad y por la motivación y experiencia que han tenido cada uno en su vida desde lo más temprano hasta el momento presente. De tal manera que celebro esto, y yo he venido fundamentalmente, aparte de mi real interés, porque incluye realmente una presencia tremendamente importante en muchos niveles, porque quería aprender también de ellos, que tienen un conocimiento que no tengo, pero al mismo tiempo contribuir con el conocimiento que yo tengo ya de 50 años de profesional en psicoanálisis y de mi vínculo con pacientes, es decir, con la salud y la patología. Y esto permite que indudablemente uno se aproxime a que permanentemente está intentando profundizar y transmitir qué es él y qué significa sus pertenencia y qué significan muchas otras cosas. Para mí la pertenencia, y entrando en el terreno, tiene que ver con algo importantísimo, que es la autenticidad. Uno puede decir, yo pertenezco a tal religión, o yo pertenezco al judaísmo, o al cristianismo, o a tal partido político, o a tal filosofía, y si este decir no va acompañado de una situación de valores, de integridad, de verdad, de realmente sentirse lo que comunica y lo que expresa,
para mí no es una pertenencia. Y esto no solamente se da a través de la existencia de lo más temprano, a lo cual me voy a referir un rato también, es indudablemente una pseudo pertenencia. Para hacer y tener un sentimiento de pertenencia, tiene que ser verdadero, real, auténtico, genuino, y no solamente sentirse, sino ahí estoy con ellos, que uno tiene que llevarlo a sus relaciones humanas y a sus relaciones con el mundo y con los seres humanos. Si uno puede decir, te quiero, te amo como la vaca al toro, sí, claro, de acá para afuera, pero no quiere, ni ama, ni es consecuente, ni tiene sentimientos profundos. Habla de pertenencia, habla de integridad, habla de verdad, pero no la hace. Esa persona no es realmente, no pertenece ni a los otros, ni a su ideología, ni filosofía, ni a sí mismo, porque para ser uno tiene que ser, a mi entender, auténtico, genuino, verdadero. Es decir, se tiene que empezar desde muy temprano con un sentimiento de reconocimiento, pero al mismo tiempo de un reconocimiento que está en la identificación, está en el interés, está en el sentir, pero que va acompañado también, y no por obligación, ni culpa, ni temor, sino porque se siente hasta un sentimiento religioso profundo de llevar a la praxis lo que se siente. Quien va a cumplir una serie de situaciones a la sinagoga o a donde sea y no la siente, no tiene una pertenencia íntegra, religiosa ni judía total. Tiene algo de pertenencia, pero que no es suficiente. Y si no es suficiente, bueno, yo quiero terminar simplemente diciéndoles algo por adelantado. Para mí se empieza con la madre, con el padre, con la relación con la madre desde que se está en el útero. Y hay una serie de artículos nuevos que prueban que desde el útero ya hay una comunicación del llamado feto, y que luego va a tener un proceso de relación con una madre que lo ha amado, que le ha dado y le ha brindado cariño, protección, valoración, etcétera, y está feliz de tener esa pertenencia, que luego le expresará también en sus relaciones humanas y en sus ideologías, filosofía, religión, etcétera.